Tengo que confesarles que en estos días probablemente los voy a aburrir con algunos temas que están relacionados con la ciencia, porque no hay ninguna razón, digamos, de tiempo o de cronología, eh, es decir, no hay ninguna ocasión especial, sino el hecho que tuve tiempo de ponerme a leer algunos libros de ciencia de divulgación. Nunca fui muy bueno en la ciencia, ¿no? Así que para aquellos que son científicos de verdad, les pido perdón si es que utilizo un lenguaje demasiado simplista. Pero como saben, también la ciencia tiene su rama de divulgación y esa divulgación no siempre es afortunada porque normalmente en la divulgación varios de los divulgadores caen en ideología, ¿no? En utilizar un par de datos de la ciencia para terminar convirtiéndolo fundamentalmente en ideología. Quedé sorprendido con un artículo que fue publicado por la revista Nature. Por si acaso este artículo fue publicado hace mucho tiempo. Y como yo utilizo varios algoritmos de Google para buscar temas que son de interés, a veces doy con libros muy recientes y otras veces, como esta vez, con un artículo en la revista Nature, o sea, Naturaleza, que es, digamos, la revista más importante de divulgación en términos de biología, de química, de bioquímica, es decir, de las distintas disciplinas que están relacionadas con el estudio de la naturaleza, ¿no? Y este artículo, el 2008, tiene una historia muy interesante, ¿no? Una historia que comenzó mucho antes. Pero primero les hablo del artículo. El artículo fue escrito por un autor alemán que durante la mayor parte de su vida joven, digamos, investigó en lo que era Alemania Oriental, ¿no? La Alemania comunista que estaba sometida a la Unión Soviética. Y su nombre es Reinhard Herkloss, ¿no? Reinhard se escribe Reinhard con R-E-I-N, H-A-R-D, y Herkloss se escribe H-E-E-R-K de kilo L-O-S-S. Lo menciono porque a algunos les gusta ir directamente al artículo, ¿no? El artículo fue escrito en la revista Nature y el nombre del artículo, lamentablemente la revista Nature se escribe en inglés, se llama Chaos in a Long-Term Experiment with a Plankton Community. ¿Okay? Es decir, el caos en un experimento de largo tiempo con una comunidad de plancton, ¿no? Como saben ustedes, el plancton es esta forma orgánica viva que existe fundamentalmente en el mar, ¿no? Y el plancton cumple un papel importantísimo en el equilibrio del sistema marítimo. El zooplancton, es decir, el plancton de carácter propiamente vegetal, es uno de los elementos fundamentales para para la multitud de animales en el mar que se alimentan que son herbívoros, digamos. Y por otro lado tienen el zooplancton, es decir, un tipo de plancton que es propiamente animal, es decir, de ahí zoo, ¿no? En vez de fito de griego planta, ¿no? Sino de zoo de animal, zooplancton, que son animalitos muy básicos y muchas veces muy pequeños, pero que son importantísimos, abundan, viven, crean, sostienen
y modifican un ecosistema, y algunos animales gigantescos, el animal más grande del planeta, la ballena azul, por ejemplo, tiene lo que se llaman barbas de ballena, que son en realidad unos filtros que parecen unas barbas, con las cuales se mueve a gran velocidad y pesca toneladas, literalmente, de plancton para poder alimentarse. Entonces, ¿en qué consistió el experimento? Cuando Herclos estaba en una universidad en Alemania Oriental, se hacían muchas preguntas de cómo, ya comenzaban las primeras preguntas sobre qué iba a pasar con el ecosistema en la Tierra, cómo ordenarlo, cómo protegerlo, cómo evitar el calentamiento global, cómo evitar otros problemas que podrían tener efecto en la destrucción de la Tierra, ¿no? Y entonces ellos decidieron, y digo ellos porque Reinhard Herclos escribe con otros autores que fueron sus asistentes este artículo en Nature, ¿no? En el 2008. Pero todos estos experimentos comenzaron mucho antes, comenzaron por allí por el 72, ¿no? 1972, que es cuando ellos piensan, muy bien, ¿cuál es un sistema, un microsistema biológico, es decir, vivo, ¿no? De seres vivos, fitoplancton, zooplancton, que podamos aislar, ¿no? Para que no haya intervención humana, para ver si sobreviven, si crecen, si se reproducen, si mueren, si se recuperan, si se mantienen vivos, etcétera, ¿no? Todas estas características. Y lo más importante es que todo sea sin intervención externa, sin intervención ya sea de un gran depredador como la ballena, por ejemplo, o intrusa como la del hombre, el ser humano que, por ejemplo, pesca o captura algunos de estos fitoplanctons, ¿no? Y que al mismo tiempo pueda ser observable en un tiempo relativamente corto, porque imagínense, nosotros podríamos replicar el jardín del Edén, por ejemplo, en un lugar que estuviera completamente aislado, que tuviera todas las condiciones, con muchísimos animales, sin el ser humano, o sea, antes, digamos, desde la perspectiva cristiana de la creación de los seres humanos, y ver cómo interactúa, ¿no? Si los animales microscópicos, si las plantas, si los insectos, los animales más sencillos, hasta los animales más complejos, pueden interactuar, vivir, y qué cosa pasaría si el hombre no interfiriera. Pero ese experimento tomaría pues cientos de años para ver qué cosa pasa, si es que no miles de años, ¿no? Pero lo que pasa con el plancton es que el plancton tiene una vida muy acelerada y muy corta. O sea, nace, crece, se reproducen, mueren, nacen, crecen, se reproducen, mueren, interactúan, es decir, tienen una vida de un ciclo normal, solamente que extremadamente acelerado. Entonces, este plancton podía ser observado como una especie de forma relativamente rápida, ¿no? El experimento duró algunos años, pero digamos, no se necesitaron décadas o siglos o milenios para poder observarlo, para ver cómo funcionaba este sistema completamente autocontenido y autónomo, ¿no? Entonces, lo interesante de Herclos es que Herclos terminó con esta conclusión. A todo esto pasa lo siguiente, ¿no? Se acaba la Unión Soviética en 1990, cae el muro de Berlín y de repente hay un encuentro de muchos de los experimentos que se habían realizado en Europa Oriental con los que se habían realizado en Europa Occidental. Por supuesto, la mayoría venían de Europa Occidental porque se había introducido mucho dinero,
Pero Europa Oriental no tenía la misma preocupación sobre, digamos, el ecosistema que tenía Europa Occidental, sobre entonces cuando Europa Occidental encontró el estudio de Herclos, se encontró con un estudio fenomenal, ¿no? Entonces le dijeron, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo que los seres humanos tenemos que hacer para conservar un ecosistema? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Qué leyes has descubierto? ¿No? Y la respuesta de Herlock fue prácticamente traumática. Dijo, mira, básicamente no hay orden en la naturaleza. Así que preguntarnos qué cosa hacemos los hombres, para qué trabajamos, qué favorecemos, cuál es el orden natural, entre comillas, mira, él dijo, es cero. Y por una razón, el determinado fitoplancton o zooplancton puede ser dominantes, por ejemplo, durante una época, ¿no? Y de pronto, por razones que nosotros no logramos explicar, hay un crecimiento que se produce en algún otro ambiente de otro zooplancton o de un fitoplancton, ¿no? Y básicamente la primacía de ese ser vivo desaparece y es desplazada y reemplazada por otra. Y no duran el mismo tiempo, digamos, estas supremacías van corriendo, moviéndose de un lado al otro, de tal manera que es básicamente imposible establecer una ley del orden natural, ¿no? Obviamente Occidente dice, oye, mira, este experimento probablemente sea así porque lo has hecho en un gran tonel, digamos, en un gran, para llamarle barril, pero no se imaginen un barril, ¿no? Es propiamente en un tonel científico desde donde pueden solamente tomarse mediciones, no intervenir, ¿no? Sino simplemente tomar mediciones, temperaturas, cambios, etcétera, que no sean inducidos desde fuera, ¿no? Entonces, los científicos occidentales que básicamente creían pues en la lógica del cambio, en el orden natural y cómo el hombre tiene que trabajar para enderezarlo, ¿no? Porque el hombre tiene la culpa de haberlo quebrado, y el hombre es ahora el que tiene que hacer algo para enderezarlo, ¿no? Y justamente todos los principios que nosotros conocemos de aprender a reciclar, de aprender a separar lo que es biodegradable de lo que no es biodegradable, aprender a reducir el carbono en el oxígeno, etcétera, forma parte de esos esfuerzos de retornar al orden natural, ¿no? Entonces, Reinhard Herclos, como buen alemán, le dijo, oye, mira, básicamente no hay un balance ecológico armonioso, ¿no? No hay un balance ecológico armonioso. Es aleatorio y completamente arbitrario por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, con capital europeo, con capital especialmente de Alemania occidental, o de Alemania, digamos, porque ya estaban unificados, decidieron repetir el mismo experimento con distintos componentes, con distintos ecosistemas, pero básicamente ecosistemas de vida relativamente rápida para poder observarla, o sea, con planctons, en 8 barriles. Y una vez más, les llamo barriles, toneles, contenedores, pero que son bastante sofisticados. O sea, no se imaginen una vez más un barril pues, de petróleo tirado por ahí, ¿no? Y resulta que, digamos, todo lo que esperaba Occidente
era un poquito pues como el círculo de la vida, ¿se acuerdan? Circle of Life, ¿no? Esa canción del Rey León, de que existe un círculo que es predecible, que está ordenado, ¿no? Y que, digamos, está en esta famosa canción compuesta pues por Elton John, ¿no? En la película el Rey León, donde comienza con este ritmo pues en Zulu, ¿no? En el lenguaje Zulu, básicamente del centro de África, ¿no? De la República del Congo, que se acuerdan ustedes, decía Ingonama Yaneme Namabala, Gonama Yanenge Namabala, y que después seguía Is the circle of life, o sea, el círculo de la vida. Bueno, resulta que la canción será muy bonita, pero no tiene nada que ver con la realidad. Por lo menos eso es lo que dice el estudio de Nature del 2008 firmado por Reinhard Herkloss. ¿Qué es lo que dice? No, dice básicamente, no, lo primero que nosotros tenemos que entender es que esa frase que han repetido muchos filósofos, que dice el arco del universo se inclina crecientemente hacia la justicia, ¿no? Es decir, que el paso del tiempo, la sucesión de los acontecimientos naturales e históricos nos llevan a la justicia, es falso, por lo menos desde el punto de vista científico. Y que si no hay un orden introducido por los seres humanos, el orden simplemente no existe. No existe, ¿no? Entonces, la reacción de esta frase la recogió un programa científico de radio, preguntándole a otros científicos y a todas personas agnósticas, que no tienen nada que ver con la creencia de Dios. Reinhard Herkloss, por su parte, es una persona que se declara no creyente, ¿no? Que dice, mira, no soy hostil a la religión, pero en Alemania Oriental crecí básicamente pensando en parámetros de matemáticas y de ciencia, ¿no? Donde la religión era, digamos, denigrada y no le encontraba mucho sentido, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de este experimento? Y una vez más, hermanos, no debatan conmigo, porque lo primero que he hecho es reconocer, digamos, mis limitaciones en el uso del lenguaje y en el uso de los descubrimientos, pero ahí está, ustedes pueden verlo buscarlo en la revista Nature, ¿no? Nature. Es una investigación del 2008. Nature tiene un buen sistema de búsqueda, y para los que no quieren acordarse de todo el título, ¿no? Chaos in a Long-Term Experiment with a Plankton Community, busquen simplemente Plankton Community, ¿no? Plankton, acuérdense que se escribe con una K entre la N y la T, ¿no? Pero la lección interesante de Reinhard Herkloss es decir, mira, creer que existe un orden natural de origen natural, ¿no? O sea, que la naturaleza está ordenada de por sí, ¿no? Y que la ciencia explica el orden de la naturaleza. No, la ciencia explica que hay caos, no explica que hay origen de la naturaleza y que ese origen está orientado y tiene sentido, etc. No. Explica el caos, explica que no hay círculo de la vida. No es que todas estas formas de plancton conviven en un circuito donde nacen, crecen, reproducen y mueren y todo se convierte en un circuito. No, acá hay cosas que hacen que violenta y repentinamente algunas formas de plancton se mueran, que sean reemplazadas por otras, que esas otras dominen el ecosistema solo por un tiempo, y como decía, cuando les preguntaron a varios de estos agnósticos sobre ese tema, algunos decían, esto no puede ser, tenemos que seguir investigando, porque esto establece una interrogante enorme, que es, okay, si no hay orden, ¿qué hacemos los hombres para ayudar al ecosistema, ¿no? Bueno, evitamos algunas cosas, pero ¿cómo sabemos que los hombres podemos
intervenir como si fuéramos dioses y ordenar la naturaleza para que todo lo creado vaya en una buena dirección, ¿no? Y otros más, un poco de una escuela un poco más cínica, y lo digo en términos filosóficos, ¿ah? Los cínicos fueron una escuela de pensamiento, y esa escuela de pensamiento greco-romana le da el nombre al término cínico, ¿no? Y muchos de estos neocínicos, digamos, dicen, muy bien, todo es una catástrofe, que siga, perdón, no catástrofe, todo es un caos, que siga siendo un caos, que siga siendo un caos, y veamos a dónde vamos. Esto hace que la vida sea de más aventura, ¿no? Pero lo que es interesante para mí como católico es que todas las teorías naturalistas de que el universo tiene un orden, de que hay un ciclo de la vida, esto es algo que se explica completamente y exclusivamente por la ciencia, no requiere de la explicación de Dios, y en cambio, el que sabe, ¿no? Reinhard Herkloss dice, mira, más bien la razón por la cual el universo no ha caído, específicamente la vida biológica en la Tierra no se ha destruido, es por razones misteriosas, ¿no? Y en el peor de los casos, digamos, aleatoria, es decir, por casualidad, ¿no? Entonces, habrán científicos, habrán personas agnósticas, ateas, que seguirán pensando, sí, es la casualidad los que mantiene el orden y los que nos mantiene en vida. Pero esa persona va a tener que admitir que esa es su opinión, y que creer que porque esa es su opinión, la idea de Dios es descartable, simplemente no tiene sustento científico. Que tengas un buen día.